Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre geometría sagrada en esta serie sobre el culto a Saturno que estamos llevando a cabo gracias a los conocimientos de Adrián González. Hola Adrián, ¿qué tal estás? Hola querido amigo, qué alegría estar aquí contigo por fin presencialmente. Muy bien. Pues Adrián tiene un canal de YouTube llamado Super Sapiens y es el autor de un libro llamado Parar un año, cuya dirección encontraréis en la descripción de este vídeo. Y bien, a modo de introducción, Adrián, ¿qué tendrías que contarnos acerca de la geometría sagrada? Muy bien, genial, querido amigo. Hay mucho que decir respecto a la geometría sagrada. En el pasado capítulo habíamos explorado la numerología como una de las manifestaciones más visibles, más antonomásicas del culto a Saturno, en el cual el viaje iniciático del héroe, que el Sol representa a lo largo de la eclíptica, lo veíamos en la propia sucesión de los números entre sí, desde el 1 hasta el 9. Lo que sucede de Aries hasta Piscis sucedía también respecto del 1 en su viaje hacia el 9, y que esa procesión, esa sucesión numérica, numerológica, expresaba el viaje interno, una plasmación, por tanto, de la evolución espiritual en el disco de Saturno. De ahí que esto se englobe en el culto a Saturno como inteligencia inmanente a la creación, ¿no?, del arquitecto, y al tiempo las claves para escapar de la rueda de la fortuna. ¿De acuerdo? El viaje del héroe, esa iniciación expresada numerológicamente y también astrológicamente, como sabemos, que ha reflejado Parsifal en sus aventuras épicas, que ha reflejado Dante en su comedia, todo eso apunta en la misma dirección, en la manera como escapar de la rueda de la fortuna, en la manera de escapar del Kali Yuga, en la manera de reencontrarnos alquímicamente con nuestro creador. Es decir, que hay unas pautas muy claras sobre cómo remontar la escala filosofal, es decir, sustraernos a nuestra materialidad y reencontrarnos de nuevo con nuestra partícula divina, ¿de acuerdo? Recordemos que esto es gnosticismo también. Pues bien, la otra cara de la numerología es su proyección espacial. Eso, hermano, es la llamada cosmología geométrica o geometría sagrada, que es la repercusión, la implicación estructural que tiene la numerología. De un lado hay numeraciones y del otro hay proporciones. Las proporciones sagradas que narran esa historia de redención, esa estructura, pudiéramos decir el software, ¿no? Toda esa ingeniería de ángulos, meridianos, aristas, colocaciones, posiciones, proporciones, eso es la geometría sagrada. Para encajar bien la geometría sagrada, tenemos que tener en cuenta que actualmente de sagrado ya no queda nada, ni la iglesia, ni la geometría, ni la numerología, al menos al nivel mundano. Y entonces alguien que no tiene ni idea de estas materias, como yo casi, pues puede decir, ostras, geometría sagrada, pero ¿sagrado? ¿Cómo va a ser la geometría sagrada? Y tenemos que tener en cuenta que antes, en la antigüedad, estamos hablando de los griegos, los egipcios, esa gente se tomaba la geometría como algo sagrado y veía los números como algo sagrado, veía algo en ellos, en esa geometría, algo de la divinidad, una manifestación de la divinidad. Entonces, ¿podrías ilustrarnos acerca de la contraposición que hay entre la mundanización materialista actual y la visión sagrada de la geometría? Cuéntanos un poco acerca de esa contraposición de visiones. Buenísimo enfoque, querido amigo. Sí, la verdad es esta, que nuestro tiempo es extremadamente más obtuso para lo sagrado que lo fue el antiguo. Y esto se nota respecto de la visión que tenían estos geómetras. Cuando estos geómetras miraban la realidad, observaban en ello la mano de un arquitecto. Veían algo que por sus numeraciones, por sus proporciones, evidenciaba la voluntad de un creador. Observaban la recurrencia de ciertos números sagrados, de ciertas proporciones. Pensemos en la proporción pitagórica de raíz de 2, o en el número pi, o en la proporción áurea, proporción phi, todas estas proporciones. Y ellos entendían que eso traslucía que había una cierta inteligencia inmanente, que por lo tanto, por ser una inteligencia que poblaba
toda la creación era de una parte hermoso y de otra parte es digno de reverencia. Es decir, esa era algo estético y al tiempo ético y por lo tanto susceptible de ser calificado de sublime. A diferencia de ese tipo de pensamiento, de esos geómetras, piénsese en Pitágoras, que puso ahí en el frontispicio de su academia: prohibido entrar al que no sepa geometría, es decir, que no sabe lo que es sagrado, lo que se cuece aquí. Nosotros consideramos a los números algo completamente parco de significado profundo, lo consideramos una aleatoriedad, una mera representación algebraica de relaciones, una especie de base de datos de códigos insignificantes. Frente a la concepción numerológica o geómetra sagrada, donde cada número individualmente lanza un mensaje, porque cada número, recordemos, y como veremos, cada forma poliédrica o prismática, cada construcción geométrica es un arquetipo, cada número y cada construcción geométrica no solo es un símbolo, sino que es un gran arquetipo de la realidad. Frente a esa manera de mirar el mundo, donde se reducen los números de las grandes proporciones y se llega al 9. Veremos que el 9 aparece tras de toda la reducción de todas las proporciones de los prismas y de los ángulos sagrados. Siempre aparece el 9, el 9, el 9. Y un geómetra sagrado diría: ¿lo veis? La mano de Dios, el final de la cadena áurea. El 9 es la completitud, la desembocadura del camino. Es, como decirlo, llegar a monte de gozo. Un mundanista, una persona parca, un positivista recalcitrante de los tiempos actuales, tan deserotizado y tan desublimado, concluiría que nada, que es un 9, que no intentes darle 3 vueltas al gato, eso surge así por pura contingencia, etc. De ahí que se haya calificado toda esta escuela, la escuela del conocimiento sapiencial, pero también la escuela del pensamiento oculto, de la mística, de ahí que se haya considerado superchería, superstición, irracionalidades, y creamos que hoy día estamos en las antípodas de eso. Y se haya denominado también despectivamente pensamiento mágico. Hay que tener en cuenta que cuando uno mira la realidad como algo que es significativo y sagrado, está incurriendo ya en una gran afirmación gratuita. Es decir, está intentando decir que hay algo en lo invisible, ciertas fuerzas que operan a la sombra de los hechos empíricamente demostrables. De ahí que los templos de iniciación no fueran templos meramente de conocimiento, sino de sabiduría. En los tiempos actuales el conocimiento y la sabiduría son lo mismo. En aquel entonces se suponía que para dar el salto desde lo estrictamente cognitivo a lo sapiencial, se producía el salto de la sabiduría, el salto de la revelación gnóstica. Eso es la gnosis. Es una impresión interior de perfección que uno contempla cuando es testigo de la armonía del universo. Imagínate que estamos buscando, tú eres guitarrista, querido hermano, y estás buscando armónicos. Y justo notas exactamente la frecuencia que vibra de manera tal que hace que un cartón se mueva. Se encontró la frecuencia exacta que ha logrado conmover ese cartón o ese papel que se ha movido, ¿no? De esa misma manera, estos geómetras, estos estudiosos de los símbolos arquetípicos numéricos, eran músicos y creían que cuando alguien está en presencia de la verdad o de la significación o de la obra divina, de ahí que fueran estudiosos de la armonía, eso expresaba una realidad profunda que conectaba con la inteligencia inmanente. Ya sabemos que eso, conforme al panteón de dioses, es el cielo de Saturno, ¿no? Sabemos, Urano, amor incondicional, inteligencia saturnina, el mundo de las formaciones, demiúrgico, Zeus, y después el mundo del reino encarnado, del dios encarnado, dionisíaco, crístico, etc., ¿no? Cuando ellos veían esa armonía y esa conmoción interna de haber percibido la verdad, consideraban que aquello era una puerta hacia lo sublime y por lo tanto estaba conectando ya no con lo verídico, con lo verosímil, sino con la verdad. Ese es el lenguaje que tiene una persona con sensibilidad para la sacralidad, también en el ámbito de la geometría. Bien, entonces tenemos que los antiguos, especialmente los griegos, que los dejaron por escrito,
veían en la naturaleza, en los números y en la geometría, la sacralidad, la divinidad de la existencia. Y ha dicho algo Adrián que es importante, que no solamente sabían de geometría, sino que también eran músicos. Es decir, que cultivaban muchas habilidades, la oratoria, música, matemáticas. Y eso les hacía ver la realidad de una manera más holística, creo que se dice, más completa. En cambio ahora la instrucción que recibimos en las escuelas es de pésima calidad. El sistema educativo español al menos tomó como ejemplo y modelo el modelo inglés adoptado por Thatcher en los 80, 90, que fue desastroso, el peor de Europa. Por eso los ingleses jóvenes se comportan de esa manera tan hooliganiana. Y ese modelo lo adoptó el Estado español. ¿Para qué? Pues para tener una juventud degradada. Yo ya sabéis que pienso que quienes mandan es la mafia de la usura, como mínimo, y esta gente ha dado las órdenes para degradar a los europeos con la intención de debilitarlos y hacerlos más tontos. Y lo han conseguido, de tal manera que cuando ven un 9 solamente ven un 9. Yo que sepáis que yo de numerología y de geometría sagrada pues ni idea, aquí me lo está contando Adrián. Yo estoy aprendiendo de esto y lo estoy tomando en consideración a raíz de esto. Pero que no creáis que yo lo he estudiado antes de ahora. Pero sí soy capaz de comprenderlo, porque como yo soy músico, dibujante, mejor dicho, como yo dibujo y hago música y me dedico también a la oratoria, y etcétera, etcétera, pues yo soy capaz de comprenderlo, que un 9 no es solamente un 9. Un 9 no es un 9. Y que esto que estamos viendo aquí, esto no es algo insignificante, esto es algo, como mínimo, es sagrado. O sea, esta existencia, lo que estoy viendo ahora mismo, esto es impresionante, como mínimo. Y como dice Adrián, pues, y que decían los antiguos, pues digno de veneración. Tampoco hay que ponerse así muy, en fin, muy pastelero, pero que la cosa es en serio. O sea, esto es algo impresionante. Y un 9 no es solamente un 9. Que ahora que me lo dice Adrián, pues comprendo que un 9 no es solamente un 9. Entonces, vamos a darle a lo de la geometría sagrada y haz el comentario que consideres apropiado. Perfecto. No, estoy completamente en línea con lo que has descrito. Además que es muy bonito. A mi fe que ha sido muy bonito, querido amigo. Pues bien, si esto es exacto, si podemos hacer una trazabilidad de la sacralidad a partir de la observación de los números y de las proporciones, como haría un músico que estudia también las proporciones y descubre que hay un sonido relativo a determinadas proporciones o a determinada tensión aplicada sobre una determinada cuerda que produce efectos distintos, y así se van creando las escalas, se van creando la armonía. Si esto es exacto, debemos explorar en qué tipo de correlaciones, en qué tipo de constancias está la huella de quien haya diseñado esto. ¿De acuerdo? Ese es un pensamiento típicamente pitagórico. Pitágoras fue a Egipto y aprendió los cultos mistéricos que se enseñaban no solo por referencia a los ángulos y a las proporciones entre las estrellas, sino a través del estudio de los grandes prismas y de las grandes proporciones que gobiernan el mundo. Recuérdese que fue en Egipto donde se desarrolló el complejo de Gizeh, que muchos geómetras consideran que es el gran compendio de la sabiduría, donde están construidas en piedra todas las proporciones y todas las constantes que operan en la naturaleza, como si fuera un gran museo de las constantes, un museo de las proporciones, de la geometría sagrada, construido, edificado y tridimensionalmente. Pues bien, lo primero que tenemos que entender es el primero de los símbolos, el más sagrado de todos ellos, el círculo. El círculo del universo, de lo infinitamente probable, del caos, de la negritud de noche, se demarca el primer espacio proporcionado. Se toma un punto de referencia, se coge un hilo, se utiliza un compás y se demarca el primer intento de conquistar el espacio, que es evocativo no solo de nosotros mismos, como supremo símbolo que opera en este mundo,
sino de la personalidad humana, del ego, el primer círculo, la primera muralla que ponemos en el espacio, ¿verdad? Que es asimismo expresiva del universo, de lo posible, pero concreto, y que encierra toda la geometría que puede hacerse en sus proporciones. El gran círculo. Si empezamos a geometrizar el círculo, empezamos a aplicarle números, empezamos a obtener el lenguaje que vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Aplicamos el 1. Si aplicamos el 1 sobre un círculo, lo único que vamos a conseguir es un punto proporcionado, armónico, en la forma de un centro, el centro de un círculo. Aplicamos el 1 y encontramos un centro. Si aplicamos el 2 puntos, estamos haciendo una línea y por lo tanto sobre el círculo estamos creando un diámetro que deja dos lados, dos mitades del círculo. Si cada círculo tiene 360 grados de amplitud, el 2 demarca dos espacios de 180 a cada lado. 180 es un número importante que debemos tener en la mollera. Un número muy importante, 180. 180 es la suma de los ángulos de un triángulo. Lo veremos en un sinnúmero de aplicaciones. Si aplicamos el 3 sobre el círculo, ya creamos 3 puntos en un círculo. De ahí extraemos una de las figuras también más sagradas, que es el triángulo equilátero. El triángulo equilátero, véase, o sea, tendrá su soporte. Si aplicamos el 4, círculo, de manera proporcional, regularmente divididos, esos 360 grados, buscamos 4 puntos regularmente proporcionados, obtenemos el cuadrado. El cuadrado es el polígono de 4 lados iguales. Si lo dividimos en 5, aparece el polígono de 5 lados, el pentagrama, el pentáculo, que es, según muchos, el más importante de todos y el que da lugar a la mayor parte de las estructuras de esta inteligencia arquitectural. Y simplemente con esas primeras formas que hemos descubierto, esos primeros polígonos, respectivamente, círculo, triángulo equilátero, de lados iguales, cuadrado y pentagrama, solo con esos 4 ya tenemos el abecedario de las formas geométricas sagradas. A través de esas 4 se generan todas las demás y constituyen verdaderos programas de ordenador. Su manera de combinarse entre sí y su manera de expresarse en el espacio incorpora los ángulos y la información del cual se van a seguir todas las proporciones y todo el imaginario matemático que gobierna la naturaleza. Es decir, que a través de esa simple geometría que ha surgido de intentar geometrizar el círculo, obtenemos unos programas, unas máquinas que son los fractales más reducidos de la existencia holográfica que estamos viviendo en esta creación y todas las implicaciones en el universo. Todo surgirá de allí. Cuando me des pie, abundaremos sobre esto. Pero con esto estoy intentando significar que sobre esa sencilla base, el creador de este mundo, venerado Saturno como el gran arquitecto, el portador de esa inteligencia que se ha plasmado aquí en esta realidad inmersiva, casi de ordenador, dirían los gnósticos, el platonismo desde luego así lo haría, ha necesitado únicamente imágenes sencillas que incorporan en su pequeña forma, en su pequeña inteligencia, las claves de todo lo demás que vendrá. Pues cuando quieras vamos a empezar con las diferentes figuras geométricas y vamos allá. Empecemos. Muy bien. Lo importante, a más de tener una constancia de todas las formas poligonales, poliédricas, etcétera, es hacer una constancia, toda vez que esto es geometría sagrada, de las proporciones y de los números que van apareciendo, que van a ser importantes, ¿de acuerdo? El triángulo, que está dividido en ángulos de 60 grados, 3 ángulos de 60 grados, si sumamos sus ángulos da una suma de 180. 180, antes lo vimos, que
hay otra que tiene otra correlación, como hemos visto. 180 son los grados en los que se divide cada parte de una esfera cuando ha sido dividida en dos exactamente. 180 grados arriba, 180 grados abajo. ¿Te acuerdas, verdad? Donde no hay relevancia después respecto al recorrido de la eclíptica. El cuadrado. 4 ángulos de 90 grados, cuya suma da 360. El pentágono, que tiene, si no me equivoco, ángulos de 120 grados, y son 5. Su suma son 540. El hexágono, su suma 720. El octágono, 1080, número importante. El eneágono, 1260. El eneágono es el de 9 lados y 9 esquinas. Decágono, 1440, ¿vale? Los televidentes del canal de Me Apellido Obligatorio, que es José Miguel, amigo, tendrán un soporte audiovisual en el cual podrán ir viendo todos los números que van saliendo y cómo todos ellos, si se suman entre sí, esas numeraciones, si se reducen, todas ellas devienen 9. 9, 9, 9, 9, 9. Todas salvo el heptágono, que da lugar a 899,57 y que es un número que atisba algo de irracionalidad. El único que no permite una división entera, completa, de los 360 grados de la esfera en 7 partes sin tener que recurrir a los decimales. Y esto dice algo respecto de la sacralidad del número 7. Veremos que... Perdón. El heptágono es el que tiene 7 lados. Que tiene 7 lados, eso es. Y tendrá una implicación muy grande, porque 7 es un número muy sagrado, y en geometría sagrada lo sagrado se vincula a lo irracional como infinito. Lo veremos enseguida. Y lo que es racional, lo estrictamente completo y abarcable por un solo número, es decir, 1 es 1, eso se vincula a lo material. Veremos que en la geometría se combina al tiempo lo que es completo y susceptible de una numeración perfecta a través de un número completo, entero, 1, 2, 3, 4, y lo que no es así en el surgimiento de los números irracionales, y que la geometría combina eso a través de las llamadas grandes proporciones sagradas. Una de las más importantes, por empezar a introducir este tema, es la proporción pitagórica, que es la proporción que surge entre un lado de un cuadrado rectángulo, equilátero, es decir, ya sabemos que el cuadrado tiene los 4 lados iguales, entre el lado, si le asignamos un valor 1 a cada uno de sus lados, la diagonal que surge entre 2 de sus esquinas, no contiguas evidentemente, eso es un número que es raíz de 2. Es ya el surgimiento del primer número irracional. El número irracional es un número infinito. Tú pones raíz de 2 en la calculadora y te sale un número infinito. Todo, vamos, te quedas sin espacio. Eso ya expresa la obra de un Dios creador que, aunque hace cosas completas e íntegras, también tiene un pie puesto en el infinito. Algo que nos escapa a nuestra comprensión, que se escapa de nuestras posibilidades. ¿De acuerdo? Otro ejemplo celebérrimo es el número pi. El número pi surge de la división, es la relación, por lo tanto, entre una circunferencia y su diámetro. Es el famoso número 3, 14, 15, 92, etc. Este número creó tantas locuras de cabeza que a su descubridor le persiguieron por toda la península del Peloponeso para darle muerte, hasta que lo mataron, porque había constatado la irracionalidad. Veremos que el surgimiento de estas proporciones evidencia, ya que aparece en cualesquiera estructuras, en las formas de vida, en la arquitectura de todos los tiempos, evidencia cierto patronaje, ciertas constantes que unen lo que es obra del hombre con lo que es el hombre en sí y con el sitio donde estamos metidos. Bien, pues ya hemos visto el abecedario y ahora vamos a ver en cómo se aplica, cómo se ve ese abecedario en la naturaleza o cómo se aplica los hombres en sus obras. Cuéntanos, Adrián. Se ve
en la naturaleza y se ve en las obras de toda índole, pero una de las maneras más apuradas de ver su implicación y su importancia es los llamados poderes raíces. ¿De acuerdo? Esto tiene que ver con esas constantes irracionales que acababa de aludir y que se calculan de la manera como sigue. Antes he comentado que si divides un círculo en 4 obtienes un cuadrado, ¿verdad? Y que si a uno de esos lados del cuadrado le aplicas el valor 1, la relación que existe entre ese 1 y la diagonal que comunica dos ángulos de ese cuadrado, esa relación es raíz de 2. Importante. La raíz de 2, la razón pitagórica, es la llamada cuadratura del círculo. Ahora explicaré por qué. Otra de los poderes raíces es la relación que hay dentro de un triángulo equilátero entre la altura del triángulo, esto lo pasaré con soporte audiovisual, y la mitad de uno de sus lados, lo cual da a una proporción que es raíz de 3, 1,732, etcétera, ¿vale? La raíz de 2 que he dicho antes es 1,414, etcétera. Y la última de esas proporciones, quizá la más sagrada, es la llamada proporción áurea, phi, que se obtiene, como podemos ver bajo el emblema de Telemadrid, de calcular la relación que existe entre el lado de un pentágono con la distancia que hay entre dos de sus esquinas, de sus aristas no consecutivas, ¿de acuerdo? De sus ángulos no consecutivos. Esa relación, que es literalmente 1,61, 618, etcétera, es phi, la proporción áurea, que está en todo lo sagrado. ¿Por qué he comentado que la raíz de 2, esa proporción pitagórica, es sagrada? Porque viene de lo ancestral, desde Babilonia. No sé si estás al corriente, hermano, de la llamada Tabula Solaris. ¿Te suena la Tabula Solaris? Lo llaman también el cuadrado mágico del Sol. Está relacionado con el llamado número de la bestia, que aparecen innumerables manifestaciones en la propia Biblia, el 666. La Tabula Solaris era un cuadrado, una tabla, que contaba con una disposición tal, con 30, eran, si no me equivoco, 6 columnas, 6 filas y 36 números. 36 números en total, y estaba dispuesto de tal manera que cada una de sus columnas, cada una de sus filas y cada una de sus diagonales tenían números que, sumados entre sí, daban el mismo número, 111. 111 multiplicado por 6 da 666. Se asociaba al número del Sol y a las proporciones del Sol. Conforme a la cosmogonía antigua, se consideraba que el Sol estaba en una posición sexta. De los 7 cielos, de los 7 planetas, el más cercano a la Tierra es Luna y después es Sol, ya la posición 6. Y por eso el cuadrado mágico del Sol era este que da al final la proporción 666, ¿de acuerdo? ¿Por qué te comento esto, hermano? Porque el cuadrado mágico del Sol se refiere al Sol 666, a la figura trinitaria, como podemos ver, a esa Trinidad amorosa. Como hemos visto en numerología, el 6 es una figura de perfección cósmica, es un número de perfección cósmico que invita a la conexión emocional, a la constitución de vínculos afectivos. Entonces, pues llevar eso a la Trinidad, a lo trimegisto, a lo tres veces grande, al 666, como Hermes Trimegisto, ¿no? 3 veces grande. Hermes, grande, grande, grande. Pues el Sol es 666, ¿entiendes? Efectivo. Tenía una correlación espiritual, que era el Sol espiritual. A este le daban una gematria de 888, ¿de acuerdo? Un ejemplo de esto era el nombre Jesús, que se creó, como ya sabemos, los evangelios se crearon en griego, en Alejandría, y el nombre de Dios, Jesús, tiene una gematria en griego, también heredaron la gematria, que es la numeración de los nombres sagrados. Esto es la numeración de la geometría, porque veis que están relacionados, gematría. Tiene una gematria de 888, la Trinidad de lo infinito. 8, 3 veces infinito.
Pues bien, si a Jesús, que tiene una gematria de 888, le sumas la gematria de Cristos, el ungido, y creas la partícula Jesucristo, la gematria de Cristos es 500 algo, sumas 888 más Cristos, el número resultante es la proporción pitagórica, 1414, tal. Es decir, que los creadores del nombre de Jesús y de Cristos eran conocedores del pitagorismo. Por lo tanto, eran conocedores de la geometría, de las proporciones sagradas, y estaban buscando un nombre que cuadrara con el sol espiritual. Es decir, que el origen numérico y de la gematria de los nombres del cristianismo enuncia su inauguración como culto solar, en el cual ya están implicadas ciertas proporciones sagradas que tienen que ver con lo que después se verá en el Renacimiento. Conoces de sobra, por supuesto, el hombre de Vitruvio, de Leonardo, que es la proporción de un hombre dentro de un círculo, pero cuyas extremidades no solo están en círculo, que no solo tocan el círculo, sino también un cuadrado. Está como en movimiento, ¿no? Recuerdas el hombre de Vitruvio, tiene las manos de manera paralela al suelo, pero también las alza en un momento dado, para que toque no solo el círculo, sino que toque también el cuadrado. La cuadratura del círculo es una de las formas geométricas más importantes en las que emerge de nuevo esta proporción. Es decir, que al hombre divino, al hombre sol, a Superman, el hombre que encuadra el círculo y el cuadrado a través de la proporción irracional raíz de 2, el hombre en el cual concurre lo mortal y lo divino, lo llamaremos Jesús Cristos, el hombre cuya gematria dará 1414, etc. ¿Entendéis de qué manera se marida lo geométrico, lo proporcional, lo simbólico? Esto es geometría sagrada, ¿de acuerdo? Esto es geometría sagrada. Respecto a las aplicaciones de Phi, infinitud de ellas, infinitud. Pasaré, por supuesto, material para que los puedas ver, pero una de sus aplicaciones, mucho, ya sabemos que la proporción Phi es 1,618, es decir, que 1 y luego 1,618, es decir, una longitud y luego en esa proporción más grande. Esa proporción aparece en todas partes, en el rostro humano, respecto de la distancia que hay de la coronilla a la nariz a la distancia que hay de la coronilla a la barbilla. En el cuerpo humano aparece también la distancia total de un cuerpo en proporción a la distancia que hay del ombligo al suelo. Por doquier, la cantidad de imágenes que te voy a pasar dan crédito de la cantidad de lugares donde lo vemos. Aparece también en la secuencia Fibonacci, que es simplemente una secuencia de expansión en la cual una espiral va creciendo a través de esa proporción, o sea, va aumentando cada ciclo de la espiral en la proporción áurea y se va expandiendo, lo hemos visto en mil lugares, en la cáscara de un caracol, en una nebulosa, en el ojo de un huracán, en el iris humano, muchísimos lugares. Estas proporciones, que son sagradas y que los antiguos cultos mistéricos y los antiguos sacerdotes, que de supercheros no tenían nada, eran geómetras, buscaban hacer casar para introducir ciertas proporciones, habían encontrado previamente esas proporciones y esos mismos números en la naturaleza. Que eso es lo siguiente que querré contarte. ¿Dónde en la naturaleza están esos números? Bien, has mencionado que el número 666 era el número del Sol. Entonces, ¿el cristianismo decir que el 666 es el número de la bestia no estaría diciendo que toda la mitología pagana solar era demoníaca? ¿Algo parecido? Desde luego, esa es la interpretación cristiana del asunto, sin duda. Sin embargo, el número de la bestia, el número de 666, tiene una naturaleza otra que algo estrictamente solar, y es que es el número de lo material, porque todas las proporciones del árbol sefirótico
si tú, te lo pasaré en imágenes que te proporcionaré, si tú vas haciendo numeraciones a partir de los distintos estratos del árbol sefirótico, recordemos esas bolas que se van ordenando en forma de árbol, todas van sumando 6, y va saliendo esa proporción también del 666, de manera que el número de la terrenalidad, de la aplicación natural de los principios, el número de lo que está en el mundo, el número de lo mundano, si se prefiere, de lo bestial, también es el 666. Que en Apocalipsis se hablara de este número tiene sentido. Que se considere una bestia en el sentido de algo negativo es discutible. Después vamos a leer algunos versos del Apocalipsis, de hecho, para poder relativizar hasta qué punto era negativo o no esta referencia y tantas otras. Pero si se hace una lectura estrictamente numerológica y geométrica, solo nos está hablando de ciertas proporciones que emergen en el momento creador de la existencia. Recordemos que el Apocalipsis, en el sentido pagano, que el Apocalipsis es un concepto anterior al cristianismo, es un concepto que alude al ciclo regenerador, a la revolución de la naturaleza. El Apocalipsis es el resurgir de un ciclo. Termina un ciclo y emerge otro. Sería como así decírtelo, muerte y resurrección, por así decirlo. El fin de los tiempos sucede todos los días, a todas horas, con cada ciclo. Nosotros vivimos un final de los tiempos cada noche con la puesta del sol, por así decirlo. Y el Apocalipsis alude a todas estas proporciones y estas numeraciones que operan en cada ciclo de la naturaleza. En una lectura pagana del Apocalipsis no estamos hablando de lo que ha de acontecer allí, próximos al valle de Josafat, inmediatos al resurgir de los muertos y de los vivos y del gran juicio, sino de algo que está sucediendo en nuestra realidad constantemente y a las proporciones que operan en nuestra naturaleza. Es lógico que emerja en ese contexto el número de la naturaleza, el 666, número natural. Bueno, y ya hemos visto el número 666. Y luego otro número sagrado del que ha hablado Adrián es el 888. Y yo me acabo de acordar de que cuando se dice Heil Hitler en modo críptico, se dice 88. Y claro, 88 y luego está el 888. Entonces, como los nazis eran así un poco esotéricos, y lo mismo dominaban la numerología, y han dicho, pues venga, 88, para referirse a Hitler. O sea, el 2 veces grande. En vez del 3, el 2. Entonces, recuérdanos que era el 888, que creo que me has dicho que era la gematría de Jesús, y cómo a Hitler se le llama en críptico 88, como si fuese un nuevo Jesucristo, un nuevo Mesías. Cuéntanos. Sí, desde luego, la gematria del nombre Jesús en griego da lugar al encuentro de ese número, 888, que es el número y las proporciones del sol espiritual. De ahí que los redactores de ese nombre y del Evangelio de Marcos, que por cierto tenía 666 versículos, y para ocultar este hecho le añadieron otros 12, para que veáis si la historia va numéricamente en este sentido, quisieran buscar esa proporción y buscaran un nombre específico, Jesús, para encontrar este número. Pues de esa manera se me hace interesantísimo que la gematria bueno, en este caso sería más bien el notaricón, ¿no? de las iniciales, pero bueno, una interpretación numérica y cabalística del Heil Hitler, ¿no? de ese saludo reverencial a ese nuevo Mesías, a ese nuevo guía del pueblo, evoque las proporciones del sol espiritual. Y no me cabe duda de que ya que han buscado 2 ochos, hay otra H ahí perdida que solo conocerán los iniciados. Porque, ¿por qué decir grande, grande cuando puedes decir grande, grande, grande? ¿No? Entonces, Megisto, pues sí, se queda en bimegisto, eso no me cuadra, pero sí, efectivamente, no es en vano. Recordemos que el 8, en sentido numerológico, tiene que ver con el poder, es el número del poder. Y decir 888 es literalmente el 3 veces poderoso.
Así como os he dicho que el 6 es un número que tiene que ver más bien con lo afectivo, la construcción de nexos transversales al más puro estilo familiar de uniones emocionales, es un número afectuoso, es el número del enamorado, por así decirlo, el 6. El 8 es el número del político, el número de la capacidad de cumplir con las ambiciones, el número del arraigo en las estructuras de poder, es un número muy saturnino, el 8. El 3 veces 8 es el 3 veces grande. Y si HH es el 2 veces grande, sospecho que la tercera H debe estar por ahí. Solo para ya sabes quién. Bien, pues vamos a seguir con el tema. Cuéntanos, Adrián, ¿de qué vamos a hablar ahora? Muy bien. Lo que quisiera hacer ahora es, dado que los televidentes ya cuentan con documentación que ha ido saliendo al hilo de nuestra exposición, con una manifestación numérica de tipo geométrico en los distintos polígonos, quisiera que pudieran ver cómo esos mismos números fundamentales, esas proporciones, emergen en otras partes de la realidad de manera muy relevante. ¿De acuerdo? Una de las primeras implicaciones de estas proporciones es la medida del tiempo. La medida de nuestro tiempo. Y el tiempo tiene relevancia porque tiempo es Saturno. Un día tiene 24 horas. 24 horas tiene 60 minutos. Y por lo tanto hay 1440 minutos en cada día. 1440. Aquí vuelve a aparecer el 1440. 1440 minutos por 60 segundos, 86.400 segundos en cada día. Es que todos estos números son reducibles en 9, lo volvemos a ver, ¿de acuerdo? 720 minutos por 60 segundos, mediodía, son 43.200, también reducible en 9, ¿de acuerdo? Esto en cuanto a la medida del tiempo. Lo comento para que veáis que en nuestras medidas del tiempo emergen también estas mismas proporciones de los ángulos primordiales. El espacio, veremos que aparecerán los mismos números. Un pie son 12 pulgadas. Un pie cuadrado son 144 pulgadas. Otra vez aparece 144. ¿Veis? 4 más 4, 9 otra vez. Un pie cúbico son 1728 pulgadas cúbicas. Y una yarda cuadrada son 1296 pulgadas. Una yarda cuadrada, 1296 pulgadas. 1296 pulgadas. Quedémonos con la resonancia de 1296. ¿De dónde nos resuena ese número? Del número de años que tiene un año platónico. Un ciclo completo del movimiento de los equinoccios, la precesión completa de los equinoccios, de una era a otra, 12.960 años. Emerge otra vez este número. Más ejemplos en los que surgen las proporciones. Las proporciones, con independencia de las culturas, arrojan este tipo de proporciones también. El codo hebreo, 18 pulgadas y 1,5 pies. El codo real egipcio son 1727 pies. La longitud del muro de la ciudad sagrada, descrita en el Apocalipsis, 144 codos. 144 codos hebreos es igual a 216 pies, que es igual a 2.592 pulgadas. ¿De acuerdo? Otra vez sale el 2592 del gran año platónico. De nuevo aparece. Estas proporciones repitiéndose. 144 codos egipcios son igual a 242.688 pies. La circunferencia de la Tierra, supuesta circunferencia del domo terrestre, son 7.920 por pi. ¿De acuerdo? Que da lugar a 24.881,4 millas. ¿De acuerdo? El diámetro de la Luna, 2.160 millas, que es igual a 17.208 furlongs. Furlongs son como estadios
la geometría anglosajona, ¿de acuerdo? Pues bien, el diámetro de la Luna partido por el diámetro de la ciudad sagrada de Jerusalén apocalíptico es igual a 2.160 millas partido de 1.500 millas, que da una proporción de 1,44. Otra vez, 144. Otra vez esa proporción. ¿De acuerdo? Y decir que todas estas proporciones que aparecen y aparecen y aparecen constantemente no son casuales. Y lo que quiero que veamos ahora, hermano, es de qué manera las Sagradas Escrituras nos invitan a reparar sobre esto mismo. Recordemos que os estaba hablando, por ejemplo, antes del 180, que es lo que sucede cuando aplicas, geometrizas con la dualidad del círculo y dejas dos partes de una esfera con 180 grados arriba y 180 grados abajo. ¿Eso qué nos está mostrando? La gran división del universo, la gran división del universo. El yin y el yang, Quijote, Sancho, Sol, Sol negro, Urano, Saturno. La que vimos, el viaje a través del verano, infierno. Verano, invierno. Cielo, infierno. Signos del solsticio de verano, signos del solsticio de invierno. Está en toda nuestra literatura, en toda nuestra concepción espacial del cosmos, en nuestra cosmología sagrada, hermano. ¿Y de qué manera lo hemos podido ver en nuestras escrituras sagradas? De esta manera. Vamos a ello. Respecto del número 666, que es tan importante, que estábamos mencionando antes, en Apocalipsis 13-18 estamos diciendo a micrófono cerrado, hermano, que el pasaje literal del Apocalipsis dice: aquí hay sabiduría, permítase entender a contar el número de la bestia. Es decir, que la gente, es una invitación a que la gente aprenda esta sabiduría, a contar, a extraer el número de la bestia. ¿Por qué? For it is the number of a man, porque es el número del hombre. Y ese número es 666, ¿de acuerdo? Aquí las escrituras empiezan a invitarnos a conocer esta numerología. En Apocalipsis 21, donde se habla literalmente de lo siguiente: y ellos hablaron y contaban con una medida sagrada de la ciudad, las puertas, el muro y la línea cuadrangular de la ciudad. Y midieron la ciudad con esta medida y salieron 12.000 furlongs, 12.000 estadios. La altura, el ancho eran iguales. Y midieron el muro y dio lugar a 144.000 codos. 144.000 codos. Esto es lo que nos dice, que están midiendo el muro de la ciudad sagrada y nos hablan de esta exacta misma proporción, acorde a la medida del hombre, esto es, del ángel. Esto es lo que dice el Apocalipsis. Es decir, que la medida de 144 es una medida angelical y es la medida del hombre. El Apocalipsis aquí nos está diciendo, no nos está hablando de que unos santos varones en mitad del fin del mundo cogieron una regla y se pusieron a medir el muro de una ciudad. No tiene ningún sentido. Nos está intentando lanzar un mensaje críptico relativo a las medidas que operan en nuestra vida, a las medidas del hombre, a las medidas de la creación de la ciudad santa, de la creación. La ciudad santa somos nosotros y, como tú has dicho, digno de reverencia, digno de veneración. El mundo es nuestra ciudad santa. Nos está hablando de las proporciones geométricas que gobiernan el mundo. El Apocalipsis está hablando de eso. Entonces, en la Biblia, en el Antiguo Testamento al menos, habría numerología, y luego ellos consideraban la numerología y la geometría como sagrada. Pero esto, a la vista del cristianismo exotérico, sería como una especie de paganismo, ¿no? Sí. Entonces sería una contradicción dentro del cristianismo exotérico, el hecho de que exista esta geometría sagrada dentro de la mismísima Biblia. Sí, para mí lo es. En realidad no es contradictorio desde la perspectiva de los que hicieron los textos, los judíos alejandrinos que redactaron todos los textos sagrados, incluyendo por supuesto las revelaciones de Juan, el Apocalipsis. Eran grandes estudiosos de Pitágoras, grandes estudiosos de Platón, grandes geómetras y todo el legado
de la literatura sagrada alude a los grandes viajes, como vimos en el capítulo relativo al cristianismo esotérico, al gran viaje del alma a lo largo de los cielos, medido geométricamente, y también, por supuesto, a las implicaciones y a las proporciones sagradas. Te comentaban, no sé si a micrófono cerrado, que el Evangelio de San Marcos tenía 666 versículos, dado que los creadores del mismo querían atribuirle ya una geometría sagrada a su construcción. Y veremos en otro capítulo del culto a Saturno, el relativo al viaje iniciático, cómo el texto sagrado del Evangelio de Marcos y otros tantos, muchísimos de ellos, tienen ciertas simetrías y ecos. Están construidos conforme a estructuras basadas en el 666 también. 6 hechos y 6 hechos. 6 sucesos de introducción, 6 sucesos de nudo y 6 sucesos de desenlace. Todo eso está creado con el ánimo de expresar las proporciones de la creación. Son textos que están medidos no solo por razón del contenido, no están contando una biografía o unos hechos objetivos, están contando un mensaje preñado de simbolismo matemático. De ahí que el pasaje que hemos visto antes del Apocalipsis no estuviera hablando literalmente de que en medio del fin del mundo la gente quisiera medir el muro de Jerusalén. Eso es. Bien, pues ya hemos hablado de los polígonos planos y ahora vamos a hablar de los prismas cúbicos con volumen. Háblanos de su geometría sagrada. Amén. Una cosa efectivamente es el plano bidimensional que bien me estabas comentando, querido amigo, de los polígonos, y otro es la tridimensionalidad de los llamados poliedros, de los prismas, en que las cosas ya se extienden con volumen, efectivamente. Pues quisiera simplemente aludir a los llamados sólidos platónicos, a los prismas fundamentales, que pueblan como grandes fractales la realidad holográfica que miramos y de cuyas combinaciones se generan los sólidos de Arquímedes y todos los sólidos que vemos en la naturaleza, que se ordenan de manera más o menos espontánea. Estos prismas platónicos son muy especiales porque surgen de la aplicación de ese abecedario geométrico al que aludimos antes, triángulo, cuadrado, pentágono, etcétera, ¿de acuerdo? Y de sus combinaciones prismáticas surgen estas formas fundamentales tridimensionales, los llamados sólidos platónicos. Veremos cómo, con arreglo al platonismo, la manera que tienen de encajar, porque un sólido geométrico es perfecto y cuadra perfectamente, comprende, subsume al otro, y este otro al otro, y este otro a otro, y geométricamente las formas caben exactamente, de manera que forman una sucesión perfecta. El primero es el tetraedro, 4 caras triangulares. El segundo, el hexaedro, el llamado cubo, con 6 caras cuadradas. Después el octaedro, con 8 caras triangulares. Luego el dodecaedro, con 12 caras pentagonales. Y luego el icosaedro, las 20 caras triangulares. Estos 5 sólidos platónicos estaban vinculados por razón de cómo van expandiéndose a algo que ya hemos tratado en el culto a Saturno, hermano, y es a las cuatro facetas del alma más la quinta esencia, la quinta. ¿Recuerdas que lo vimos en numerología cuando hicimos tu análisis numerológico? Lo hemos visto en el tarot respecto a los 4 palos de la baraja. Recordemos pentagramas, espadas, los bastos y las copas, ¿verdad? Más luego el quinto elemento, que eran los arcanos mayores. Pues estos poliedros, estas formas cúbicas primordiales, son también lo mismo, relativo a lo exacto. El elemento que pudiéramos decir de bastos, relativo a las acciones, a la energía elemental primordial de la acción del fuego, es el tetraedro. ¿De acuerdo? Y está vinculado en su naturaleza primordial al chakra raíz. Al chakra raíz. Como sabemos, corresponde dentro del ascenso vertical sefirótico a Malkut, a la parte más baja del reino. Y dentro del tarot, recordemos, respectivamente, el juicio, en cuanto al árbol de la ciencia, y en cuanto al árbol de la vida, si no me equivoco, era
Pues ya no me acuerdo, hermano. Tenemos el tarot ya un poco abandonado. Pero era la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna, ¿vale? No me extiendo mucho, pero que quiero que veáis hasta qué punto todos los ángulos del culto saturno convergen en lo propio. La faceta geométrica sagrada, la postura del geómetra respecto de Malkut, respecto del primer chakra, es el tetraedro. Comprendiendo el tetraedro está el hexaedro, que corresponde al elemento tierra, al elemento de los oros, de las cualidades inherentes de la personalidad, y es relativo al chakra sacro, al chakra sexual. Después viene el octaedro, con 8 caras triangulares, que es relativo al aire, a la intelectualidad, a las llamadas espadas, ¿de acuerdo?, que subsume al otro, para que vemos como un palo, una faceta de la identidad va subsumiendo y conteniendo a la otra. Después está el icosaedro, con las 20 caras triangulares del agua, que es el elemento copas. Y por último el dodecaedro, el quinto elemento, el éter, la quinta esencia alquímica. Para que veamos que desde una perspectiva alquímica hay un entendimiento geométrico, un acercamiento basado en estrictas matemáticas respecto de lo que ellos buscaban después en lo espiritual, y que por lo tanto no se puede desnudar lo emocional de lo intelectual, de lo somático, en suma, como al más puro estilo de la medicina neogermánica, que no se puede separar cuerpo de alma, soma de psique, que somos una misma exteriorización. Como esas veces que ves a alguien por la calle y dices, ¡uy, sí, igualito que mi amigo Joaquín, igualito! Y es que encima se comporta igual, tiene los mismos comportamientos, los mismos ademanes, la misma neurología. Y dices, claro, es que nuestra neurología, toda esa conexión, ese mimbre cosidos de nervios que pueblan nuestro cuerpo y que determinan el tipo de movimientos que tenemos, nuestra psicomotricidad, son una expresión más de nuestra ingeniería. Y eso tiene una base, el alma, hermano, tiene una base matemática. ¿Esto qué está diciendo, hermano? Lo que clamaba la escuela pitagórica, que nuestra alma y nuestra espiritualidad tiene un diseño matemático, que está programada, hermano, diríamos, como al más puro estilo Matrix. Esto revela el platonismo subyacente a este gnosticismo, es decir, que esta realidad interactiva es simulada y es programada y tiene una base matemática, tiene sus propias normas de software. A eso hoy quería llegar, querido amigo. Pues muchísimas gracias, Adrián. Y ya para terminar, ¿qué querrías decir a modo de conclusión? Muy bien, lo que quisiera decir, hermano, es que la geometría no es ni buena ni mala. Y si tenemos que elegir entre cualquiera de las dos, es buena, es sagrada. Y que no debemos interpretar cuando veamos que Telemadrid, como catedral de la desinformación, tiene un polígono, un pentágono ahí encima, está empleando un símbolo satánico que revela claramente el luciferanismo inherente a... Debemos inducir que los símbolos son poderosos y que producen efectos en las energías sutiles. Se descubrió, por ejemplo, antes estamos hablando del complejo de Gizeh, que el gran complejo de la Gran Pirámide en realidad no solo es una pirámide, sino que es una pirámide unida a otra pirámide que baja, que está expresando el acercamiento a la espiritualidad masculino y también el femenino, la montaña y la cueva, esa arquitectura sagrada de la que habrá que hablar. Y que el estar dentro de una determinada geometría produce unos determinados efectos sutiles. Mucha gente, para concentrarse y tener experiencias de desarrollo de conciencia y tener literal viajes astrales, se metía en la pirámide. Porque dormir en una pirámide desarrolla las capacidades de meditación. Y esto muchísima gente lo explora. Esto hay muchísima literatura y hablaremos de ello. En Wall Street se coloca un cubo en el inicio de las sesiones, un pequeño cubo, y se sabe que la geometría del cubo tiene una implicación, una resonancia que mueve a la significación del 2 numerológico, a la acumulación. Y como ellos buscan la acumulación de capital, quieren sacar la vibración del cubo. No es lo mismo meditar dentro de un cubo, que solo lograría que te empecinaras y te acumularas y fueras acumulándote con esa misma resonancia, que en un poliedro que te proyecta fuera, como una pirámide. Es decir, que la geometría tiene efectos sobre nosotros. Son efectos determinados y hay que conocerlos clínicamente.
no debemos apartarnos de su conocimiento porque tenga ese tufillo luciferino y digamos, mejor no, mira, obra de Satanás será, para algún mal. Que intentemos ser abiertos, que los geómetras era gente muy culta, estudiaba todas las facetas del alma y descubrió que hay una correlación matemática en nuestra existencia. Abordémosla, veamos qué efectos tiene y no descartemos el pentágono de Telemadrid, porque el 5 es el número del placer, del hedonismo y de la libertad, y eso tiene vibraciones que resuenan muy bien con la gente, por eso la gente ve ese símbolo en concreto, ese arquetipo, y se pone de buen rollo. Debemos saber que tiene algo que resuena con nuestra misma arquitectura interior, con nuestro software de creación. Solo eso, hermano. Y bueno, esto de lo que yo he sacado en conclusión es que la geometría sagrada no es una ideación de los hombres, sino que está presente en la naturaleza objetiva. Por ejemplo, el número phi, el número áureo, está presente en las flores, etcétera, etcétera. Es decir, y si uno considera que la naturaleza es obra de Dios o es algo sagrado o algo parecido, tiene que, por necesidad, reconocer que existe la geometría sagrada. ¿Entendéis? Si la naturaleza es obra de Dios y algo divino, sagrado, así, entonces la geometría natural también es sagrada, ¿comprendéis? Y entonces esa visión que dice que, bueno, todo esto del esoterismo, el gnosticismo, todo es malo, vendría a decir que la geometría sagrada es mala. Pero claro, ya hemos visto que la geometría sagrada no es una cosa subjetiva, es de la naturaleza. Y entonces, al decir eso, se diría que eso es malo. La naturaleza, la obra de Dios, viéndolo desde un punto de vista cristiano exotérico. A lo mejor lo que dicen los cristianos exotéricos es que esa geometría es de la naturaleza, de la obra divina y podría ser sagrada, pero que no hay que fijarse en eso, sino que hay que seguir simplemente las 10 instrucciones, los 10 mandamientos y punto, y pasar de todo eso para elevar el alma. Bueno, pero podría ser ese un camino, podría ser el camino rápido, el creer simplemente en la palabra de Jesús. Pero también existe este otro camino, y por eso yo no lo desecho, ni lo menosprecio, ni nada por el estilo. ¿Qué te parece lo que he dicho? Sí, amén a eso, hermano. Estoy en línea con lo que has dicho. Amén. Pero cuéntalo con tus propias palabras. ¿Qué he dicho? Sí, vamos, si no lo he interpretado mal, lo que has venido a significar es que dada la relación que existe entre la geometría sagrada y la obra de Dios, no puede ser intrínsecamente malo, dado que está matizado de la propia voluntad divina, y que explorar esa voluntad divina debiera ser, por tanto, algo que moviera al bien, que no parece obra de Satanás, ni mucho menos. Es decir, que quien estuviera implicado en la creación de este mundo material era dadivoso, generoso, hermoso, tenía un sentido estético muy pulcro, buscaba nuestro beneficio, nos creó con una arquitectura divina. Y que la exploración de estas proporciones, el estudio de su obra, aunque sea intelectual, no creo que sea blasfémico, ni herético, ni luciferino. Como el Apocalipsis decía, que se conozca el número de la bestia, es decir, que la gente sepa contar el 666, que sepa encontrarlo, que entender las numeraciones. Hay una, según has comentado, claro, hay una corriente que considera que todo eso es conocimiento nefilim y por lo tanto, no, eso no debe saberse, tú aléjate de esas tentaciones del conocimiento. Pero yo creo que si esa prodigalidad y esa afluencia, toda esa prosperidad y esa belleza está al alcance de nuestros ojos y tenemos nuestro intelecto óptimo para aprender, para tocar instrumentos musicales, para construir edificaciones orientadas en ciertos ángulos y ciertas direcciones que redunden en un efecto psicológico, un efecto de bienestar sobre nuestra alma, debemos hacerlo. Todas las religiones del mundo construyen sus templos, incluida la cristiana, conforme a la arquitectura sagrada. Todas las védica, cristiana, mesoamericana, los egipcios ancestrales, todos utilizaban esto para sus edificios sagrados. Sabían que determinadas proporciones y determinadas formas geométricas incidían en el alma produciendo un efecto psicológico muy concreto y lo empleaban. Si un literalista fundamentalista dice, no, esos eran gnósticos, esos eran infiltrados en las filas del bien, no debiéramos haber construido los edificios al margen de la geometría sagrada, esto es para engonearse con Dios, creo que están teniendo un prisma muy parco, muy lúgubre, muy mezquino del Creador, que creo que deseaba que participáramos de los beneficios de la obra, creo.
A eso iba, ¿no? Iba más o menos por ahí lo que decías, ¿verdad, hermano? Sí, así es. Porque imaginaos que alguien religioso construyese un edificio que no siguiese la geometría sagrada. Entonces sería una basura, y eso sería casi una profanación. Y entonces incluso los protestantes que aborrecen y abominan de la Iglesia Católica, pues también ellos hacen sus iglesias, pues en cuanto a geometría sagrada. Sí, sin duda, claro, sin duda, lo hacen. Es que en el momento en el que no observa esas proporciones áureas es feo. Y si tú lo intentas hacer sin saber nada de esto para que te quede bonito, descubres que contiene las proporciones áureas. Es brutal. Esto es como la ley natural, amigos. Sí. De hecho, los que hicieron la pirámide del Louvre, esta pirámide del Louvre, que muchos han calificado de satanista, masónica, contuberniosa, etcétera, al parecer los constructores que lo hicieron dijeron que lo hicieron simplemente para que quedara bonito y que después descubrieron que contenía las proporciones áureas. Claro, porque nuestra sensibilidad natural, hecha por ese software, hace que a nosotros nos vibre el tit de que es bonito cuando cumple esas proporciones de simetría. Y contiene phi, pi y el resto de números sagrados. A eso voy, hermano. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Ya en el próximo programa pues seguiremos abundando en cuanto al culto a Saturno se refiere, entendiendo Saturno tanto como Cronos, el dios del tiempo, como esoterismo y misterios mayores, y el esoterismo en su faceta satánica que nosotros abominamos, porque estamos en contra del satanismo y de los satanistas que están gobernando el mundo y están haciendo, en fin, esta maldita dictadura sanitaria. ¿De acuerdo? ¿Estamos también? Sí, sin duda, completamente en contra, por supuesto. Somos guerreros de la libertad y del bien y del amor. Pues muchísimas gracias, Adrián. Amén. Oye, esto sea, no obstante, algunos nos han visto por aquí haciendo el baile capricorniano tocando la flauta de Pan. Que si veis en este vídeo imágenes intercaladas de un par de sátiros haciendo la danza de la flauta de Pan, no os mosquéis, que esto que no entra en contradicción con lo que hemos dicho. Pues muchísimas gracias, Adrián. A ti, querido amigo. Un placer, por fin, hacer un vídeo en compañía. Sí. No hacerlo en remoto. Hasta el próximo videoprograma, amigos.